Nota anecdotaria es que en el año de 1555 el señor Nicholas Riley, un tremendo predicador, justo en aquel tiempo cuando se estaba viviendo lo que se conoce como la Inquisición, aquello, verdad, que dejó un saldo altísimo de muertes, porque la Iglesia popular, luego de desplazarse a lo que fue el Imperio Romano, o Constantino dividirlo entre Oriente y Occidente y llevar hasta Constantinopla su gobierno, su trono para hacerlo desde allí, la Iglesia quedándose en la parte de Occidente, y esto generó que ciertamente hubiese una gran problemática en el mundo. La Iglesia trató vorazmente de alcanzar riquezas y fortunas. Al tratar de alcanzar riqueza y fortuna, pues a nombre de Dios, a nombre del Papa, se establecían muertes y asesinatos constantes a la gente y se apropiaban las riquezas de la gente. Pero de todo esto surgieron grandes predicadores. Siempre ha habido un remanente fiel que se dedica a compartir el consejo de la palabra de Dios, y Nicholas Riley no hizo la diferencia. Para el año de 1555, cuando fue muerto, asesinado, quemado por predicar su fe, predicar en contra de lo que la iglesia en ese momento estaba compartiendo, Riley, la noche anterior, su hermano le ofrece quedarse con él para ministrar a sus necesidades, para acompañarlo, porque a la noche siguiente iba a morir. A lo que Nicholas Riley le dice a su hermano: muchas gracias, hermano, te agradezco el hecho de que quieras acompañarme en mi última noche, pero ¿sabes qué? Yo voy a dormir tan profundamente como lo hago siempre, con la paz que ha caracterizado estos años. Cuando voy a la cama, pues nunca he tenido inconveniencias para dormir, porque yo descanso en lo que el Señor me ha dado como promesas y garantías. Seguro que para mañana, cuando me toque partir, igual lo haré con tanta paz, porque iré a la presencia de mi Dios de paz. La verdad es que cuando tenemos niveles de convicciones, de saber de lo que Dios ha hecho para nuestras vidas, esto tiene un alto sentido, un alto valor. De aquí entonces nuestro tema para el día de hoy: evidencias de que somos hijos de Dios. ¿Escuchó el tema? Evidencias de que somos hijos de Dios. Reitero, Mateo capítulo 5, 9. Voy a leer la Reina Valera, que sé que la mayoría lo tienen, pero también quiero leer la Biblia. Dios habla hoy en el mismo texto. Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Reitero, Valera: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La Dios habla hoy dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Reitero, Dios habla hoy: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Amén. Usted se puede sentar. Gloria al Dios Todopoderoso. Permítanme hacer algunos ejercicios considerando lo que siempre me encanta, tratar de descomponer y de afinar, hacer un plane, aplatanar un tanto lo que es el tema que Dios nos pone a compartir. Cuando hablamos de evidencia, el diccionario lo define como la certeza clara y manifiesta de una cosa de tal forma que nadie puede dudar de ella ni negarla. Repito, evidencia o certeza clara y manifiesta de una cosa de tal forma que nadie puede dudar de ella, pero tampoco puede negarla, porque es una evidencia. Desde el punto de vista de lo que establece la filosofía, René Descartes estableció para 1596 que evidencia es aquello que se muestra visible al pensamiento. Ojo, se muestra visible al pensamiento. Qué interesante esto, porque si es visible al pensamiento, se hace nota que todo lo que tiene que ver con lo abstracto no necesariamente es visible. Amén. Lo que es abstracto es algo que de pronto es transparente, no es físico, no es concreto, pero René dice que se muestra visible al pensamiento. O sea, no puede presentarse ninguna duda en torno a algo. Si yo le digo que esta chaqueta es gris, usted no tiene duda de que lo es, porque realmente es gris, evidentemente es gris. Si le digo que esta corbata es azul con rayas blancas o blanca con rayas azules, aquí no importa, aquí la conmutación, ¿verdad? No implica, ¿verdad? Si usted lo invierte como quiera será lo mismo. O sea, la verdad es que son cuestiones evidentes. Si usted lógicamente eso es cierto, es así, no hay que tener esas notas. Pero dice más, es decir, una idea que se presenta con absoluta claridad y distinción en
en la mente y que por ende es cierta e indudable. O sea, no hay lugar a las dudas. Desde el punto de vista forense, explico esto un poquito más, porque hablar de las evidencias, cuando se está presentando o debatiendo los argumentos para poder generar lo que es una sentencia definitiva ante un imputado, para el juez, la defensa o la parte acusadora tendrá que presentar evidencias, ¿verdad? Evidencias concretas de la inocencia o evidencias concretas de la culpabilidad, de los rastros que se dejaron cuando se generó el hecho, para poder entonces generar lo que es la imputación de una culpabilidad o demostración de una inocencia ante tal. De pronto no quiero enredarle la cabeza con estas terminologías, pero tengo que recurrir a ella por el orden de lo que es ejercicio. Ahora, cuando hablo de hijos, desde la definición simple, eso no es más que aquellos que son descendientes directos de sus padres, aquellos que son descendientes directos de sus padres y que poseen rasgos idénticos a ellos. Recordamos que para poder generar lo que es la concepción de un hijo, los padres aportamos 23 pares de cromosomas cada uno, y en esos rasgos, ¿verdad?, o en esas como esa herencia genética que damos a nuestros hijos, ellos van a traer nuestros rasgos. O sea, el hijo se parecerá al papá, igual se parecerá a la mamá, eso es indefectible. Tendrá, o en su defecto, como diría Johann Gregor Mendel, 1863, dice que se parecerá de pronto a los abuelos, al caso, o sea, se va a parecer, porque eso es lo que establece o estableció Johann Gregor Mendel, padre del premio Nobel de biología del año 1900, cuando se le dio el premio a Johann Gregor. A la nota de lo que estoy queriendo apuntar, se está estableciendo que va a tener rasgos que lo conecten con estos padres, en ese ADN que está allí. Pero note más, también se puede ser que un hijo es el que imita, que sigue los valores, que honra las ideas y que las perpetúa. Esos valores e ideas de sus padres, dice que las perpetúa. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Deuteronomio 6:6, estas palabras que yo te mando hoy las escribirás en tu mano derecha, la pondrás como señal entre tus ojos, la atarás en tu cuello, la escribirás en los postes de tu casa, en los dinteles de tu puerta, la dirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, la va a perpetuar, es lo que establece Deuteronomio 6:6. Obviamente, si aplica el verso 5, amando al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero bueno, es lo que establece allí. Pero ¿qué pasa? Los hijos entran en el orden de una clasificación. Están los hijos legítimos o biológicos. En el orden de lo que es la legitimación, la ley 133-06 del Código Niños, Niñas y Adolescentes de República Dominicana establece obviamente lo que son las condiciones puntuales de un hijo que nos nace, pero a partir del artículo 18 hasta finalizar el código completo, habla de lo que son los procedimientos para poder adoptar un hijo. Alguien que biológicamente no es tu hijo, que de pronto fue sustraído o fue tomado por el Consejo Nacional de la Niñez o el CONANI por causa de que los derechos fundamentales del niño estaban siendo violentados o no estaban garantizados en el lugar, y para el Estado es importante que se garanticen. Igual pasa en cualquier parte del mundo. Como no conozco el código de Estados Unidos y el de República Dominicana perfectamente, prefiero básicamente hablar de él porque el que conozco, como dijo Pablo, lo que conocemos, de esto hablamos. A la nota de lo que quiero entonces señalarles, se puede generar lo que es una parte de la adopción. En el texto sagrado, en el libro de Colosenses, el apóstol Pablo habla, capítulo 2, verso 14 en adelante, está diciendo, anulando el acta de los decretos que nos eran contraria, ¿verdad? Dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, y allí los exilió. La nota, cuando dice anulando el acta de lo que era, de lo que era contrario, acta de lo que era contrario, de esos derechos violentados. En la ley 133 se establece que cuando se va a generar el acta de adopción, lo primero que se hace es que se anule el acta de paternidad de los biológicos. ¿Escuchó? Se anula y sobre esa se grapa la nueva acta con las garantías de niños y los padres que ahora entran a ser los adoptantes. Entonces la Biblia no sobran las cosas, y las leyes actuales lo que confirman lo que la Biblia dijo hace mucho rato. Entonces la verdad es que esto es puntual, pero existen los hijos de los biológicos, los adoptados que le acabo de mencionar. También están los hijos pródigos. Conocemos, ¿verdad?, lo que dice Lucas, hablando de aquel chico que sale a explorar, que sale a pesar de que el padre le insiste con la intención de que no se moviera. Quédate en la casa, muchacho, aquí tú tienes todo, mi hijo, tú estás tranquilo, aquí te amamos, tú eres, pero papá, yo quiero lo mío, me quiero ir. Ok, mijo. Ya viendo que no podía más de tratar de convencer al chico, pues ok, le arregló las cosas, le entregó la partida de dinero que le tocaba, se fue de la casa. Pero él sigue siendo un hijo. Puede estar perdido en lo que sea, pero sigue siendo hijo de la casa.
Y el ser hijo de la casa, hijo de los padres, es algo que nunca va a dejar de ser. Un hijo siempre será hijo. ¿Se entendió? No importa cómo esté, no importa dónde esté, no importa en dónde esté, siempre será un hijo. No voy a hablar de la historia del hijo pródigo, obviamente, porque tendría que digregarme mucho, sacarme también del tema que estoy tratando, que evidencia de ser hijos de Dios, aunque lo entrañe en algún contexto y sentido, pero me saldría de lo que generalmente quiero tocar. Y otros son los que son los hijos bastardos. Anoche se hablaba abundantemente de esto, no voy a entrar en lo que se trató anoche, pero están allí centradas algunas evidencias que lo señalan, que lo implican. Cuando alguien no sigue la disciplina, cuando alguien no ha sido instruido en las disciplinas, cuando ese no tiene, lo conoce ni sigue los valores del padre, pues actúa como tal. Por eso Pablo dice que ¿qué hijo es aquel al que el padre no disciplina? Al que no le enseña, le inculca las normas de la casa, para que éste las siga, para que éste la perpetúe enseñándola a sus hijos, entonces se convierte en un hijo bastardo. A la nota de ello no voy a definirlo porque hay mucho más. Ahora, hagamos reiteración de lo que tiene que ver con la parte contextual histórica de lo que el Señor, mi maestro, está diciendo allí. Está hablando en el sermón de la montaña que él pronunció en esa colina cerca de la ciudad de Capernaum, donde él le hablaba allí a todas las gentes que se reunían, pero interesantemente estaban todos reunidos, e inclusive sus discípulos estaban allí. Estaban también la gente importante de entonces, los religiosos del momento, y Jesús hace, verdad, algunos teólogos dicen varios días de exposición. Yo igual creo que fueron varios días porque fueron muchas las palabras que se habló. Pero ¿qué es exactamente lo que Jesús está diciendo? Él está hablando aquí que la posición social, la autoridad y el dinero no son importantes en el reino de los cielos. Por favor, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que estoy apuntando acá. Porque interesantemente lo que él está queriéndole contrastar a la gente es que muchas personas dicen: yo soy de la estirpe, yo soy tengo el abolengo, para esto hacerlo más incomprensible, tengo el apellido que se suena en la sociedad, en la alta clase, ¿verdad? El apellido X, yo tengo este apellido, por consecuencia, socialmente hablando, yo creo que pertenezco a la estirpe de por allá. O de repente tengo la autoridad porque gozo de una posición institucional o estatal o empresarial o de pronto religiosa que me permite. Sin embargo, o tengo el dinero, tengo en la cuenta, tengo unos pasivos, ¿verdad? Pues esos pasivos que son esas cuentas que tenemos en el banco, nuestras cuentas bancarias, que son altísimas, o unos activos que nos generan, ¿verdad? Estamos hablando de empresas, inversiones, pero tenemos todo eso. Sin embargo, eso está diciendo ni la sociedad, ni la autoridad, pero tampoco el poder económico pueda, ¿verdad?, exhibir que hace parte del reino. Aquí que lo más importante se resalta en este sermón de la montaña es algo que se llama obediencia. Hello. El sermón del monte desafió a los líderes religiosos legalistas de entonces, porque de pronto ellos, verdad, eran de la alta clase, la crema innata de la sociedad. Se vestían, como dice el Señor, de púrpura. Se vestían con lo mejor que había de la élite de entonces. Sin embargo, el Señor le está diciendo: todo eso es bueno, pero no es importante. Porque de hecho ellos se codeaban entre ellos. Por eso cuando el Señor les dice que salieron a ver al desierto, un hombre con vestiduras elegantes, al igual que ustedes, aquí ustedes no lo van a encontrar. Vayan y búsquenlo en el palacio, vayan y búsquenlo en la sociedad. ¿Qué salieron a ver al desierto? Dice a Juan el Bautista. No, óyeme, este hombre lo que tenía era el pelo desaliñado, tenía vestimenta de ropas, inclusive ni de tela, era pieles que tenía sobre su cuerpo. Este hombre no comía los platos suculentos de la sociedad, él comía langosta, ¿verdad? Los saltamontes, las esperanzas, como decimos nosotros, ¿verdad? A la langosta o los saltamontes, eso era lo que él comía. Y miel silvestre. No que él no podía vestir de púrpura y de lino y de las vestimentas costosísimas de entonces, pues era hijo de un sacerdote, y siendo hijo de un sacerdote le tocaba los beneficios de la alta sociedad de su momento. Pero por cuanto este muchacho, este hombre renunció a todo eso, Jesús dijo: de nacido de mujer nadie hay más grande que Juan el Bautista. Entonces esto está haciéndole una inversión completa. Les está diciendo: hay que volver al mensaje de los profetas antiguos. Hay que volver a ese mensaje, disponiendo el corazón y teniendo en el corazón mismo una obediencia absoluta a Dios, más que vivir solo siendo legalistas. ¿Usted escuchó?
le hablaba con esta intención. Sin embargo, también este mensaje y sermón de la montaña era para sus discípulos. ¿Usted escuchó? Para sus discípulos. Porque ¿qué tenemos, hermanos? Que Jesús está viendo que las multitudes vienen tras él. Y dice el texto en el verso 5, y viendo las multitudes, se subió a la montaña y se sentó, y desde allí les empezó a enseñar. Pero vinieron y se acercaron a él sus discípulos. ¿Usted está siguiendo la nota? Póngale atención a esto. Vamos a hacernos un cuadro mental. Hay mucha gente. Jesús está entre ellos y Jesús dice, pero espérate, déjame subir un poco más arriba. ¿Y qué cree? Los discípulos dijeron, vamos donde está el maestro. O sea, vamos a salirnos de la multitud. Esto podría generarle a los discípulos cierto egoísmo, cierta arrogancia, cierto favor, porque yo me codeo con el maestro. Esto le daría también hasta cierto sentido de importancia. Somos más importantes que los demás porque estamos cerca del maestro. ¿Ya? Estamos cerquita suyo. Podríamos sentirse orgullosos y tener un sentido de posesión. Ese es mi maestro. Usted está aquí. ¿Acaso es malo tener lo que es el sentido de pertenencia? No es malo. Ahora el problema resulta de cuando creemos que somos mejores que los otros. Y el Señor le está diciendo acá a los discípulos, a la multitud y a los religiosos importantes del momento, que en el reino de Dios lo más importante es un corazón fiel en obediencia a los dichos del Padre. Aleluya. Así que a los discípulos hay que desmontarlo del orgullo. Yo creo que este mensaje hay que predicarlo a voz alta en el siglo XXI, porque de repente aparecen algunos que por un ministerio en orden específico, o por tener una congregación numerosa, o por tener una posición en cualquier contexto religioso, algunos creen que son mejores que los demás del pueblo. He dicho esto y lo voy a repetir una vez más. En el reino de los cielos no hay nadie más grande que nadie. No hay un ministerio más grande que otro. Lo voy a repetir. Aquí no importa si somos pastores o apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. Aquí todos somos iguales. No importa lo que predique alguien por ahí, no se corresponde a lo que Jesús estaba enseñando. Porque Él dijo que el que quiera ser grande aquí tiene que ser esclavo. Eso no lo va a predicar alguien que está hablando de que un ministerio es más grande que otro. Pero bueno. Ahora, ¿cuál es la idea del discurso del maestro en estas bienaventuranzas? Veamos entonces el cuadro completo. Porque la palabra bienaventurados, muchos han traducido felices, lo cual no debe traducirse como felices. Otros han traducido la palabra desde otro contexto, porque ¿verdad? En el texto griego la palabra es makairos, ¿verdad? La palabra del griego es makairos, pero en este caso él está haciendo más bien una recomendación. Él está haciendo una recomendación a las gentes. Note esta parte, porque establece básicamente las cualidades que deberían ser envidiadas e imitadas por los que componen y viven la buena vida, la nueva vida en Cristo. ¿Se entendió? O sea, ubíqueme acá. Si estoy hablando de las evidencias o evidencias de que somos hijos de Dios, estamos hablando de que hay una vida que todos deberían querer imitar. ¿Me seguí? ¿Me entendí? Que alguien debería comprender y anhelar vivirla. Pero la pregunta del $1.000.000 es: ¿será que las gentes del siglo XXI quieren imitar los hijos de Dios? Perdónenme, porque estoy siendo generalizado. Estoy hablando generalizando, ¿no? Permítame particularizar. ¿Será que las gentes quieren imitarme a mí? ¿Será que la gente lo quiere imitar a usted? Como hijo de Dios usted es y que yo soy. ¿Quieren la gente imitarnos? Hay que entender que estas bienaventuranzas hay que verlas desde 4 maneras. Número 1, son un código de ética para los discípulos y la norma de conducta para todos los creyentes. ¿Usted escuchó? Estas bienaventuranzas, repito, es un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes de todas las
épocas y de todos los contextos. Y alguien va a decir, lo que está a la moda me incomoda, y el Señor dirá, lo que no me incomodará a mí es que vivas de acuerdo a las normas. Es que vivas de acuerdo a lo que yo planteo. Es que como siendo mi hijo entienda que hay un sistema de valores, un sistema de conductas que tú tienes que evidenciar y que debe enseñar y debe perpetuar. ¿Alguien escuchó? Número 2. También estas bienaventuranzas contrastan con los valores del reino. Lo eterno, lo que es eterno con los valores mundanos, que son los temporales. ¿Escuchó la nota? Es un contraste. Porque aquí nos está diciendo en el verso 2, bienaventurados los que lloran, o los bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cómo así? Si en un mundo donde se está tratando de aupar las riquezas, donde está aupando la prosperidad, donde está aupando la fortuna, él diga que bienaventurados los pobres. Eso es como que está raro, ¿verdad? El consejo. A muchos le está dando duro en el oído escuchar a este hombre decir esto, a los que están queriendo tener riqueza. Número 3. Estas bienaventuranzas contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera de los que quieren seguir a Cristo. Y no digo de los fariseos, tengo que hablar de los saduceos, tengo que hablar de los escribas, de toda la cúpula de entonces. Va a contrastar con esa fe superficial, con esa fe que solo está en las apariencias, que la gente puede ver, pero en el corazón, como dice Mateo 23, son solo sepulcros emblanquecidos. Entonces anota, número 4. Muestran que las perspectivas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en un reino nuevo. Estas bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. O sea, yo no puedo pretender tomar de las bienaventuranzas una que me gusten y las otras dejarla aparte. Porque de repente algunos quieren una, sobre todo lo que dice el verso 12. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y les persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Cualquiera quiere tomar esta y el resto, ¿qué hacemos con ella? Sí, porque de repente alguien me criticó y ¿verdad? Me siento mal porque hablaron mal de mí. Me siento mal porque me están persiguiendo, ¿ok? ¿Y el resto qué hacemos con ella? Entonces la verdad que está diciendo que aquí yo no puedo hacer una selección que vayan a ajustarse a mis carencias o a mis necesidades o a mis pretensiones, porque no aplican al orden y al consejo. Aquí es que es importante esto. Por ello nuestro tema de mensaje es evidencia de que somos hijos de Dios. Y vuelvo a la Biblia. Dios habla hoy: dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Y si evidencia esta certeza clara y manifiesta de que una cosa de tal forma que nadie puede dudar de ella, pero tampoco puede negarla. Subraya el caso. Si esta es la nota, ¿cuáles son las evidencias de que somos auténticos hijos de Dios, que nadie puede dudar de ello ni tampoco contradecirla? ¿Cuáles son? ¿Me entendí? Porque es que yo puedo decir que soy evangélico, usted puede decir que es cristiano, usted puede llamarse hijo de Dios, pero la gente, ¿qué dice? La gente duda que lo es o lo afirma categóricamente. No, eso no es un siervo, ese es un hijo de Dios, es una hija de Dios. Porque si es así, hermano querido, estamos bien. Que la gente diga con toda claridad y con evidencias, diga no, ese es un hijo de Dios, ese es un siervo de Dios, porque camina como tal, habla como tal, se comporta como tal, muestra esas evidencias en él, en ella, son palpables, son evidentes. Ahora, si pensamos en lo que establece el texto, que los que son dichosos o bienaventurados los que trabajan por la paz, es una de las evidencias de que somos hijos de Dios. Permítanme leer entonces un cambio y un antítesis o lo opuesto a eso. Proverbios capítulo 6, 16 al 19. Y póngale atención y cariño a esto. Hay 6 cosas y hasta 7 que el Señor aborrece por completo. Número 1, los ojos altaneros. Esa gente que de repente miran por encima del hombro. Es que tú no eres igual que yo. Chacho, respete el rango. Yo soy
Y eso, dice ya, soy el fuerte. Pero si usted ve allá afuera, el jefe entiende que es mejor que el empleado de la línea. Si usted ve el rico o el empresario, cree que es mejor que el pobre. Y desafortunadamente hay muchos ministros que creen que son mejores que los hermanos sencillos de la iglesia. Y son altaneros. Y aquí dice que el Señor aborrece a ese tipo de gente. Que el Señor aborrece la lengua mentirosa. ¿Usted escuchó? Juan 8:44. El diablo es mentiroso desde el principio, y cuando mentiras habla, de suyo propio habla, porque es padre de mentira. Así que el que habla mentira es un hijo del diablo, dijo Jesús, no yo. Juan 8:44. Las manos que asesinan a la gente inocentes, esa es la tercera cosa que el Señor odia. Las manos que asesinan personas inocentes. Que usted sabe lo que eso significaría. 18. La mente que elabora planes perversos. Número 4. Gente que está maquinando hacer el mal. Salmo capítulo 1. Aquellos, ¿verdad?, que están en conjunto con escarnecedores, que están todo el tiempo calculando cómo van a darle el golpe al que pasa por ahí. Número 5. Los pies apresurosos al mal. Aquellos que no se detienen, que son precoces, que son rápidos, veloces, ¿verdad?, hacer las cosas mal. Pero la número 6 y 7 que el Señor odia, ojo acá, el testigo falso y mentiroso, el que provoca peleas entre los hermanos. ¿Escuchó la nota? Son de las cosas que el Señor odia, que Él aborrece. 3 palabras definen esta expresión en el texto hebreo. Sané, que significa odio. Tad, que significa abominar. Y Tolevad, que significa abominación. Son esas 3 cosas que se provocan. O sea, Dios está diciendo, hay abominación cuando alguien está generando división entre los hermanos. Hay abominación que en lugar de ser alguien que tenga las evidencias de ser un hijo, sea el que esté esparciendo el chisme. Y ese chisme consecuentemente vaya a generar división entre los hermanos. Existen personas que tienen una supuesta vinculación afectiva contigo. Supone que te aman y hasta dicen que te aman, gentes que están ahí, que te demuestran cierto nivel de atención y de preocupación, pero aparece un Juan de los Palotes. No sé quién es Juan de los Palotes, pero los viejos dicen Juan de los Palotes. Permítame tomar la expresión para no, ¿verdad?, mencionar directamente. Y de repente empiezan a hablar de ti, cosas de repente del trauma personal que ellos tienen, y alguien que no sabe leer entre líneas, que de repente no está hablando la persona que está hablando, sino las heridas que la persona tiene. Usted sigue la nota y le compran el discurso, le compran el mensaje, y esa persona que supone tenía cierto nivel de afinación contigo o de afecto hacia ti, de una vez cambia su opinión por ti, por la opinión que alguien más le dijo de ti. Pero tú no eres parte del problema que esa persona tuvo, y esa persona de pronto contó de cómo desde la perspectiva que quiso contar, y tú no pudiste hacer un juicio de valor, y eso te permite entonces vincularte y hasta pandillarte con ese tipo de personas e ir en contra de la gente que nunca hizo nada contra ti. El Salomón dice en 17:15, Proverbios, que el que justifica al malvado para condenar al justo, los dos son igualmente aborrecidos por el Señor. Note, voy a justificar a aquel porque aquel me contó la versión de la historia. Voy a justificar a aquel porque de repente es de pronto un hombre igual que yo, que ha pasado de pronto por algunas experiencias que yo pasé, y me voy, ¿verdad?, a identificar con él e ir en contra del otro para juzgarlo. Y así pasa. Y dice Salomón que es también alguien que Dios aborrece igual que aquel, porque está justificando a alguien que está hablando desde su perspectiva, que está hablando desde el daño emocional que pueda tener. Hay gentes que son enemigos suyos gratuitos. Usted no ha hecho nada para ser, ¿verdad? Y uno se pregunta, oye, ¿y en qué fue que le dañé? ¿Qué hijo fue que le quité? ¿Qué esposa o qué esposo le quité? ¿O qué recurso le quité? Y son enemigos gratuitos porque tú no has hecho nada de eso. Amén. Entonces, de repente hay gentes así. ¿Y saben qué? No estoy hablando de allá afuera, porque allá afuera es normal, es dentro de la iglesia del Señor. Gentes que no logran hacer separación entre una cosa y otra. Pero ¿saben qué dicen? Que son hijos de Dios. ¿Qué dicen las
semejante. Y no te dirá, pastor, usted entonces está haciendo un juicio de valor. Permítame decirle, sí lo estoy haciendo, porque la Biblia dice que yo debo juzgar, pero que mi juicio tiene que ser ¿cómo? Justo. Y la justicia, el juicio justo no se hace desde lo que yo razono. El juicio justo se hace desde lo que la Biblia dice. Así que si vamos a hablar de la evidencia de un hijo de Dios y tomo el sermón de la montaña y lo que estoy señalando ahora comparado con lo que dice la Biblia, pues entonces se establece que esa persona no es hijo de Dios, aunque predique, aunque cante, aunque toque un instrumento, aunque ore, aunque ayune, diezme y ofrende. ¿Se entendió? Alguien dijo, es posible que la idea que alguien te contó de mí sea verdad, pero también es posible que lo que te haya dicho es tan falso como la misma persona que te lo contó. O sea, en este orden y sentido, ¿qué es lo que necesito entonces tener? Es poner en un juicio de valor lo que alguien me está diciendo y ponerlo, ¿verdad?, para mirarlo con un ojo crítico y clínico, para no agarrar y entonces agarrar y censurar a la persona sin yo haberle hecho la expertise, sin haber hecho la analítica, sin recoger las evidencias y demostrar que esa persona tenía razón. ¿Usted escuchó? Pero si no he hecho nada en contra mío y tú entiendes que hizo algo en contra tuyo, la pregunta es, tercera ley de Newton sería la mejor de las respuestas. ¿Acaso existe causa sin efecto y efectos sin consecuencias? ¿Alguien? ¿Quién pelea solo? A menos que sea un amargado, frustrado de la vida, que hasta él mismo se odie. Hay gente que pelea consigo mismos, pero se supone que dicen que para pelear se necesitan dos, y tú no has hecho nada con qué pelear con el otro, y el otro se la cogió contigo. Dime tú, ¿qué hacemos con eso? ¿Usted escuchó? Ahora permítame leer un poco más, porque la evidencia de los hijos de Dios, aquí, ¿verdad?, es importante apuntar que la paz, aquí se establece, es la armonía y la tranquilidad en el corazón para con Dios y los semejantes. ¿Se escuchó? La paz es la armonía y tranquilidad en el corazón con Dios y los semejantes. Significando que alguien que tiene evidencia de ser un hijo de Dios está en paz con todos. Porque tiene paz con Dios. Si tiene paz con Dios, lo que es seguro debe tener paz con todos. Pero no puede ser que alguien sea tan cara dura de decir yo tengo paz de Dios en mi corazón y viva matándose con la gente. Porque como dice Primera de Juan, ¿cómo puede alguien decir que ama a Dios al que no ha visto cuando tiene a su hermano enfrente al que va sí puede ver? Subraye. Para los judíos es importante, y ya lo hablaba acá, cuando dicen el shalom, que como se dice paz en hebreo, oye, me está hablando de esa condición del alma y del espíritu que debe haber en las gentes. Esa paz es una expresión de la bendición de Dios sobre la vida de alguien. Eirene decimos en griego, o sea, tener esa condición que no puede ser alterada por nada. ¿Escuchó la nota? Cuando hay paz en el corazón no puede ser alterada por nada. Nicholas Riley decía, aunque mañana me van a matar, esta noche yo voy a dormir tan tranquila y profundamente en la paz de mi Señor como siempre lo he hecho. O sea, la paz que tengo no la va a conmover ni que me maten. Nadie me la va a quitar. Como dijo el maestro, y a veces lo cantamos pero no lo vivimos. El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Y es verdad. ¿Seguro? ¿Estás seguro que no te lo quita el mundo? Porque no te lo dio. Permite que llegue la prueba a ver qué sucede. Que llegue la crisis a ver qué pasa. Porque cuando estamos hablando de que esa evidencia de énica, ¿verdad?, que tenemos del Padre en nuestras vidas, que evidencia que lo somos, aunque vengan tormentas, yo puedo tener paz en la tormenta, ¿cierto? Fe y esperanza cuando no puedo seguir, qué lindo.
Entonces, en la medida que nosotros cantamos la canción, yo siempre digo que cantaremos, como dice 1 Corintios 14:15, cantaré con el espíritu, pero lo haré con el entendimiento. Amén. Ok, pastor, yo puedo profetizar, amén, lo recibimos. Pero cuando llegue la tormenta, exhibe el ADN del Padre que está en ti. ¿Quieres un hijo de paz? El maestro, cuando envió a los discípulos a predicar Lucas 10, le dijo: cuando lleguen a una casa, digan paz sea este hogar. Cuando lleguen a una ciudad, digan paz sea sobre esta ciudad. Y si hay alguien digno de esta paz, o sea, la que portan ustedes, se va a instalar en ese lugar, porque la paz de Dios que está en ustedes, va con ustedes, también se posicionará en ese lugar. ¿Alguien puede escuchar lo que estoy diciendo? Es que en cualquier lugar puede haber una crisis. Lo que no se espera es que el creyente se convierta también en un brechero, que de repente hay un pleito para estar tratando, obviamente, de exaltar o también de atizonar un fuego, un pleito, lo que sea, cuando lo que debe hacer es llamar a la paz, establecer la paz y reprender aquello que no se ajuste a ella. Es importante que establezcamos que Dios es conocido como el Dios de paz. Romanos 15:33, 1 Corintios 14:33 concomitantemente. Pero Isaías 9:6 dice que Jesús es el príncipe de paz. Hello. O sea, que si nosotros somos hijos de Dios y Cristo es el príncipe de paz, la gente tiene que conocer a Cristo a través de sus hijos. Porque se entiende que cuando portas el ADN, alguien dice: no, es igualito a su papá, se parece a su papá. Óyeme, se hizo un estudio en años anteriores, ¿verdad? Los psicólogos, terapeutas, de un muchacho que no conoció nunca a su padre. Interesantemente, ese muchacho tenía las actitudes de su papá, y alguien dijo: pero él nunca lo conoció. Sí, pero era hijo de su papá. Como dijo Sigmund Freud, de judío austríaco-americano, en el siglo XX, en el 1923, en el libro La sexualidad de los niños, estableció que el ADN determina aunque el medio modifique. Lo que estoy apuntándoles entonces acá es que si somos hijos del Padre, aunque no le hayamos conocido, ¿verdad?, tenemos que mostrar que portamos el ADN adentro. Amén. Otro más. Dice que en la venida de Jesús al mundo, los ángeles cantaron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, buena voluntad de Dios en las alturas, ¿verdad? Para la humanidad, como usted lo quiera. Entonces, ¿qué está queriendo apuntar con ello? Que si nosotros tenemos evidencias de que somos hijos de Dios, ¿qué debe ser nuestras vidas? Paz, tranquilo, tomar la cosa con calma, hermanos. A veces queremos andar despavoridos, despresurados, como todo el mundo, porque de repente el mundo entra en un corredero, pero nosotros con el ADN del Padre deberíamos estar quietos. ¿Qué dice el texto sagrado? Estén quietos y que conozcan que yo soy Dios. Conozcan, sépanlo, que yo soy Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está sugiriendo el Señor con eso? Si Él es Dios, está diciendo: estoy por encima de todo, lo controlo todo. Crean esto. Estén quietos si son hijos. Pero oiga más, Jesús prometió a sus discípulos la paz, como dijo el 14:27, mi paz les dejo, de Juan, mi paz les doy, no la doy como el mundo la da. Entonces es importante que tengamos esto. En el Pablo, cuando saludaba a los hermanos en sus cartas, les escribía, les decía: gracias a ustedes y paz. Cuando llegamos a un sitio, paz. ¿Qué hay en ese lugar? Yo no lo sé. ¿Qué situación se está dando? Tampoco lo sé. Pero generalmente me pasa a mí. Lo incorporé de mi hermano, amigo y colega, mi ex jefe Miguel Susana, comunicador dominicano, que dijo al sitio de paz. Ya, lo incorporé porque entiendo que es bueno. Entiendo que es lo que debemos nosotros declarar, establecer
prevalecer donde lleguemos en el nombre del Señor. No importa lo que esté sucediendo, la paz de Dios debe estar anticipada a nuestra llegada. Pero hay un detalle. Es una de las evidencias de los hijos de Dios, mucho más que el ministerio y que los dones, es el fruto. Y Gálatas capítulo 1 verso 3 está hablando de esa paz, y en el 5:22 lo establece como una manifestación del fruto del Espíritu. La paz. Gozo, paz, alabanza. O sea, es que los que son hijos de Dios tienen paz. Los que son hijos de Dios en un mundo convulsivo deben tener paz. Los que son hijos de Dios, no importa lo que esté sucediendo, paz. No importa lo que esté pasando, pastores, que no es fácil. Pregunto, ¿eres hijo de Dios? Si eres hijo de Dios, estés tranquilo, no hay problema, se va a manifestar lo que eres, no más. Cuando usted aprieta un limón, ¿qué sale? Jugo de limón. Si aprieta cualquier fruta, ¿qué va a salir? De acuerdo a la fruta, el jugo que tenga. Y si se aprieta un hijo de Dios, ¿qué le supone debe salir? Agrio de limón. De pronto de cranberry. Estaba más suave. No, debe salir paz, porque es hijo de Dios. Sin embargo, cuando se está presionando a un hijo de Dios, ¿qué sale? Alguien que dice que es hijo de Dios. Porque si está saliendo amargura, si está saliendo pleito, si está saliendo el chisme, si está saliendo la contienda, le garantizo que no califica como hijo de Dios. Gloria a Dios, Señor. Gloria a Dios. Así que cuando nosotros miramos y planteamos, Dios tomó la iniciativa de hacer la paz con los hombres. Cristo dice que el Señor estaba reconciliando consigo en Cristo al mundo. El mundo que era enemigo de Dios estaba en un pleito con Dios. Dios dijo, déjame hacer la paz con esta gente que no tienen capacidad de acercarse a mí. Así que, hijo mío, vete, porque tú eres el príncipe de paz, para que ellos puedan reconciliarse con el Dios de paz. Y nosotros se nos entregó el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Y qué es alguien que concilia las partes? No es que hay partes en conflictos y va buscando el que haya verdad conexión con esas personas que están en conflicto. Sin embargo, cuando alguien viene con un discurso en contra tuyo, ¿qué es lo que hace el otro? Prestarle el oído y de repente si usted tiene razón. No es más bien decir, yo voy a hablar con esta persona a ver cómo buscamos el entendimiento en esta situación. Alguien aquí, ojo, el hijo de Dios hace eso. El que no es hijo de Dios compra el discurso y viene en contra tuyo por lo que alguien dijo. Dice aquí. Entonces, en la medida que nosotros podemos estar claros, hay que estar conscientes de cuál es la posición que nos corresponde jugar. Hay que estar claro que en el mundo, y algunos, ¿verdad?, con fachada de cristianos, pues también van a tratar de generar división entre los hermanos y se convierten en alguien odiados por Dios por hacer de esta manera. Se convierten en alguien que Dios odia y que Dios aborrece. Y que desafortunadamente muchos llamados hijos de Dios que comenzaron bien a andar con Dios, de repente por haberse confabulado con esto, también terminan siendo odiados por el Señor. Así que cuando alguien va a criticar de ti, cuando alguien va a murmurar de ti, cuando alguien va a detractarte a ti, alguien que lo va a hacer delante de alguien, ahora ese alguien ¿qué va a hacer? Ese alguien ¿qué posición va a jugar? Ese alguien ¿qué condición va a mostrar? Si la de un hijo de Dios, amado por Dios, o uno aborrecido por él. Porque lo que leo en el libro de Mateo capítulo 3 verso 18, cuando el cielo se abre al emerger de las aguas, escucho el discurso celestial que dice el Padre, he ahí mi hijo amado, en el cual yo me complazco. Y digo algo más, escúchenlo a él. Mateo capítulo 17, ¿verdad? En la transfiguración también dice así. O sea, anota lo que estoy queriendo apuntar. Dios está diciendo, si vas a oír a alguien, que sea mi hijo. Que sea mi hijo. Porque hay gente que va a estar hablando como alguien que no es hijo de Dios, que va a estar hablando como alguna situación. Cuando hablaron de la mujer aquella, si es bíblica o no la historia, Mateo capítulo 8, de aquella mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio, Jesús dijo, óyeme, yo estoy escuchando de ustedes que le encontraron, que es una adúltera, que todo lo otro, que es aquello.
auscultación, una radiografía de sus corazones, a ver cómo están. Y empezó a escribir en tierra. ¿A usted no le sorprende eso? A mí sí. Porque está diciendo, déjame escribirle en la materia de la que yo los hice, a ver qué dice, qué dice de ellos mismos. Fue en su naturaleza que empezó a escribir. Imagino que empezó a escribir mentiroso, adúltero, fornicario, hablador, envidioso, asesino. Y al escribir con el dedo en sus propias naturaleza carnal, empezaron a irse unos tras otros. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? Es que la opinión de Jesús no cambió. Y no fue uno que llegó hablando contra de ella. ¿Quién sabe si uno de los que estaba allí también era uno de los que se acostó con ella? Obviamente, la cultura y el contexto histórico nos enseña que con quien se acostó la mujer fue con un soldado romano. Y como no podía ser juzgado, la llevaron allá sola y la ley contemplaba a los dos. ¿Qué les parece, amados queridos? Sin embargo, para poder establecer el juicio de valor tenían que estar las partes contrapuestas. Pero sin embargo hoy día vemos que las gentes empiezan a hablar contra tuyo, pero alguien no lo pone frente a ti. Y su versión y opinión de ti cambia por ese discurso. Hijo de Dios, so sorry. Hay que denotar algo importante aquí para concluir con el consejo. Es que aún los pacificadores van a experimentar la persecución. Porque en un mundo de guerra, en un mundo de conflictos, en un mundo de prejuicios, en un mundo donde hay tanto daño emocional, alguien que predique la paz va a ser un bicho raro. Alguien que sea un hijo de Dios con evidencia de paz va a ser un bicho raro. Y la gente no va a estar de acuerdo con él, porque va a buscar la forma de pelear. Y el Hijo de Dios, cuando le quitan la capa, dice, ¿quieres la túnica? Pues te la dejo, pero el pleito aquí no se va a dar. ¿Entiende la nota? O sea, lo que el Señor está diciendo es que aquel que ciertamente ha mostrado que es un hijo de Dios, con evidencia del nuevo nacimiento, va a exhibir que en su corazón hay paz. Esa paz que nadie se la puede quitar. Y como dije en consejo anterior, Albert Einstein, ¿verdad? Aquel judío alemán americano estaba diciendo que es más fácil descomponer una molécula en átomos o átomos en moléculas que diluir y quitarle el prejuicio a alguien que una vez lo tenga. ¿Me entendió la nota? O sea, no importa lo que tú hagas, el prejuicio va a estar dentro de la gente que decidió prejuiciarse contra ti por lo que alguien haya dicho. Entonces, aquí el problema no es lo que alguien haya dicho, porque si usted y yo sabemos que el diablo es padre de mentira, ¿le va a hacer caso al diablo? Ahora le pregunto a alguien, por favor ayúdenme a entender. Miguel Ángel Bonarotti, aquel artista renacentista, tenía tanta creatividad que pintó a un diablo con cacho, cola y tridente y colorado. ¿Usted cree que el diablo va a parecerse así? Lo que yo leo del apóstol Pablo, que Satanás se viste como ángel de luz. Él va a venir en el cuerpo de una mujer bella, de una aparente mujer sencilla, de un hombre muy elegante y bien vestido, hablando verdad quizás medio solapadamente, calmaditamente, para empezar a decir cosas. Y el diablo así es más creíble que viniendo como lo pintó Miguel Ángel, porque fue una idea. Esa fue una idea, eso no era así, él no es así. El diablo no tiene forma corpórea, pero toma los cuerpos, las lenguas de gente para hablar en contra de los hombres y mujeres que sirven a Dios, y alguien le compra el discurso. Hermano querido, abramos los ojos, porque el diablo, sabiendo que usted es hijo de Dios, ¿qué es lo que quiere hacer? No es infectar y sembrar el veneno en el torrente sanguíneo. Todo el que ha entendido y conoce un chin, la serpiente, que son venenosas, cuando te muerden no te mueres en el momento. Primero el veneno tiene que tomar el curso sanguíneo, y por la velocidad
velocidad de los 15 milímetros que estas se corren por las venas va a llegar hasta contaminar el cuerpo y luego va a empezar a producir algunos cambios en la respiración, y el veneno se va a meter en el círculo respiratorio hasta alcanzar y detener el corazón. Es lo que hace a la larga, pero no lo hace en el momento. Así que el diablo vendrá en forma de esta mujer o de este hombre para tratar de meter el veneno en nuestras venas y sacarnos la esencia de Dios que llevamos dentro. Pero es nuestra elección. ¿Usted siguió la nota? Nosotros elegimos. O somos hijos de Dios, o somos cualquier cosa que el diablo pueda infectar cuando él le dé la gana, cuando le plazca. Ahora bien, nos toca que debemos demostrar que somos hijos de Dios, para que nadie tenga lugar a dudas de ello, y que también desee ser parte de la familia de Dios. Ese es el desafío final. Que mostremos que somos hijos de Dios, que lo evidenciemos donde quiera que vaya, y que esto haga que otros quieran ser parte de esta gran hermosa familia que Dios ha levantado.